tardes, bienvenidos a otro vídeo más. Estamos aquí en el garaje y en el vídeo de hoy no va a ser un brico, va a ser unos consejitos que muchos de vosotros me estáis pidiendo por Instagram que ver, que poder mirar cuando vais a comprar un coche. Pues nada, dale a like, suscríbete al canal y vamos, manos a la obra. Bueno, al ir a ver un coche, lo primero antes de arrancarlo, darte una vuelta, mirar el exterior y tal, lo más importante es mirar el motor. Abrimos el capó y observamos el motor. Si el chico que lo vende es cuidadoso, cuida el coche y lo tiene limpio y tal, lo más seguro es que el motor también lo tenga limpio. Puede tener un poco de polvo como este, porque el motor no lo están lavando constantemente. El coche lo puedes lavar una vez a la semana, 2 veces a la semana, pero el motor al final no lo lavas una vez a la semana. Igual lo lavas una vez al mes, etcétera. Eso no es importante, eso nos dice que el coche ha estado bien cuidado por fuera, que lo ha limpiado, que tal, pero no es importante. Lo primerísimo de todo y más importante es abrir el tapón del agua, aquí, y al abrir el tapón del agua, meter, ya que en los BMWs tiene gran espacio desde arriba del tapón hasta abajo, ver que el líquido está a nivel, la agujita está a nivel, está hacia afuera, ahora lo vamos a ver más cerca, y que no tenga ni aceite ni nada, o sea, ni agua. Lo suyo es que tenga anticongelante, ya sea rosa o verde. Lo suyo es que sea rosa, que es el que es de la BMW, como hago yo lo compro en la BMW y le echo o lo cambio cuando lo tenga que cambiar. Vamos a verlo más cerca. Pues lo más importante, abrimos el tapón, vemos que la aguja sube hasta la segunda bolita. Si se quedase aquí estaría abajo, sube hasta la segunda bolita, eso significa que está a nivel, ¿vale? Y miramos hacia adentro, no se ve mucho, vamos a poner la linterna, es que así no se va, ahí, ¿ves? Vemos la piececita blanca que marca el nivel, eso significa que aunque sea rosa está transparente. Sí, espérate, si marcamos así, ¿ves? Lo vemos un poquito rosado, debe de blanco la pieza. Y aunque veamos así que no tiene aceite, le pasamos el dedo. Y al pasarle el dedo, ves si alguna vez ha tenido aceite, si ha quedado algún residuo. ¿Veis que está perfecto? No tiene nada. Sacas el dedo mojadito, pero no tiene nada. Está perfecto. Una vez que hemos hecho ya esta prueba, que el coche está bien, la segunda es en los manguitos del agua, ¿vale? Tocas los manguitos, que estén blanditos, sobre todo los que vienen al radiador. Tocas el del turbo, que estén todos blanditos, que no estén duros, no estén como cuarteados, ¿vale? Están todos perfectamente. Pues nada, una vez ya mirado esto, que es lo más importante, ¿vale? Que ves que no se mezcla aceite en el motor. Lo siguiente, abrir el tapón del motor, ¿vale? Del aceite. Si abrimos el tapón del aceite, está duro. Un segundito. Ahí. Si abrimos el tapón del aceite y por debajo del tapón tocamos y tiene aceite, perfecto, ¿vale? Si tiene como mayonesa, aceite blanca y tal, pueden ser dos cosas. Puede ser que ese coche lleve muchísimo tiempo parado, ¿vale? O se use muy poquito y el aceite con el frío se condense y quede blanco en el tapón, ¿vale? Entonces, si miramos por dentro del motor, que se ven los engranajes en BMW, vemos el cuidado, ¿vale? Si está todo engrasado, ¿veis? Vemos la cadena por aquí, se ve todo bien engrasadito, se ve que no está nada arañado. Entonces eso nos dice que siempre ha tenido aceite y el coche ha estado bien cuidado. Si esto no tuviese aceite o se viese más arañado con franjas y tal del desgaste, nos está indicando que alguna vez se ha quedado sin aceite o no bombea bien el aceite y no llega arriba, etcétera, ¿vale? Si aquí, que no lo he dicho, si aquí nos encontramos mayonesa, ¿vale?
o aceite condensado, lo normal es arrancar el coche y dejarlo unos 15-20 minutos el coche arrancado, ¿vale? Si esto se va a los 15-20 minutos de dejar el coche arrancado, lo más seguro es que sea condensación. Luego por el tubo de escape, si en esos 15-20 minutos cae agüilla, lo más seguro es que sea condensación de estar parado y que tiene agua, ¿vale? Si tira humo blanco, ya es más preocupante. Bueno, pues vamos a cerrar aquí, que no es bueno tampoco dejarlo abierto, y vamos a pasar a otro punto. Otro de los puntos importantes es sacar la varilla, limpiarla, ¿vale? La limpiamos bien, ¿vale? Y vemos que tiene un tope mínimo y un tope máximo, ¿vale? Pues el aceite tiene que estar exactamente a medias, ¿vale? No tiene que estar ni muy alto ni muy bajo, ya que si está bajo el aceite puede ser que no llegue bien a todas las partes del motor y muchas estén dañadas. Y si está alto pasa lo mismo, al pesar tanto el aceite no impulsa bien el aceite y puede ser que se dañen las partes del motor que no tiene fuerza para subir hacia arriba, ¿vale? O sea, el nivel óptimo es exactamente a la mitad. Otra cosa, cuando sacamos el aceite hay que fijarse y tocarlo que no esté muy negro, ¿vale? Este más o menos llevará 7000 kilómetros y se ve un poquito negro, pero si lo tocas está transparente, ¿vale? Vamos a ver, mira, vamos a ver, vamos a meterla pero no entera, ¿vale? Solo para que manche un poquito. No, ahí no mancha nada. Solo para que manche un poquito, ahí. Mira, ahí ya mancha un poquito. Mira, el aceite, ¿lo veis? Está negro, pero se ve más o menos transparente. ¿Ves la varilla? ¿Vale? Si lo tocamos, se ve negro, pero no se ve denso negro. ¿Vale? Eso es que el aceite ha sido cambiado, tiene sus kilómetros ya, pero ha sido cambiado. Ten en cuenta que en un diésel lo que aconseja BMW es que 17.000 kilómetros, 20.000 kilómetros en un diésel, ¿vale? Yo a mis coches se los cambio todos a los 10.000 kilómetros máximo, ¿vale? A este ya le va a tocar en unos 3.000 kilómetros o así. Por eso el aceite está un poquito más negro. Pero si cogemos el otro, está transparente. Ahora os llevo y lo veis. Mirad, ya estamos en el 323 Ci, ¿vale? Vamos a sacar el aceite para que podáis verlo. Dejamos la varilla aquí, mira. Y lo tocamos, ¿veis? Color café, color transparente. Este lleva ni 1000 kilómetros, ¿sabes? Está impecable. Si está así, significa que el cambio lo ha hecho hace poquísimo. Metemos ya la varilla. Y nada, vamos a seguir en el otro. El otro punto, que no es nada importante, pero nos da información de cómo va cuidando el coche a tema de líquidos, es mirar el agua de los limpias. Si tú miras el agua de los limpias y va más o menos llena, ¿vale? Nos da una información de que el dueño lo cuida. Mucha gente se le acaba el agua de los limpias y ni la vuelve a rellenar. Entonces eso nos da que si haces esto con agua, que es gratis, con el aceite pues puede alargar la vida mucho más. Entonces eso nos está cortando la vida del motor. Por otro lado, también importante, ¿vale? Mirar el líquido de frenos. Abrimos el líquido de frenos, si está negro o vemos que muy desgastado, nos da síntomas que no lo ha cambiado, porque esto no suele cambiarlo mucha gente. Entonces abrimos y tiene que estar color cafecito, color aceite, así, de oliva. ¿Ves? Está transparentito. Está muy bien. Mirad, el bote. ¿Veis? Está transparentito. Tocáis en la boya que está mojado y lo veis, que está todo transparente. Está perfecto, ¿vale? Eso es otro síntoma de que el dueño lo ha cuidado, ha cambiado el aceite, se preocupa un poquito por el coche, ¿vale? Si lo veis negro y tal, pues ya sabéis que no lo ha cambiado en su vida.
Bueno, una vez que ya hemos hecho una revisión así general del motor, vamos a mirar por último las correas en BMW. Para mirar las correas es un poquito difícil aquí en el lado, ¿vale? Se ven un poquito, mirad, ahí, se ve un poquitín la correa secundaria. Mirad que no esté desgastada, no esté cuarteada, tocarla si podéis un poquito más adelante aquí, a ver si es flexible, si le queda vida, a los dientecitos de por debajo, que está bien, perfecta, que se ve cuarteada y tal, sabéis que tenéis un gasto de unos 100 euros o así, ya que es la secundaria y no incumbe para nada. Pues lo segundo ahora es ir al interior y arrancar el coche. No sé si me escucharéis bien, pero bueno, una vez ya el coche arrancado, como hemos dicho, lo que hay que hacer es sacar la varilla del aceite y ver que no echa humo por ahí. Es decir, sacamos la varilla del aceite, la tenemos fuera y ver que por ahí, por el hueco, no sale humo. Si sale humo significa que está entrando la compresión dentro del motor y está quemando mal. Entonces, muy mala señal. Vale, ya el coche está arrancado, vemos que el motor suena bien, gira todas las correas. Si lo dejamos un poquito más arrancado veremos que el ventilador desde aquí también girará, ¿vale? El radiador que esté bien también, que no pierda nada por el suelo. Vemos que el suelo también está limpio. Pues nada, ahora vamos al interior. Una vez en el interior, lo primero que hay que comprobar de un coche y ver son los kilómetros que tiene. Este en su caso tiene 248.000, ¿vale? Entonces hay que mirar que el desgaste de este coche, por muy bien que esté cuidado, ya lo digo, por muy bien que esté cuidado, siempre todo coche tiene un desgaste, ¿vale? De los kilómetros. Este, como podéis ver, la tapicería está súper cuidada, súper bien, pero si nos fijamos en el apoyabrazos, aquí se ve el desgaste que tiene, ¿vale? La palanca de cambios, si nos fijamos bien con luz, se ve no desgastado porque es de madera, pero sí que se ve como cuarteada, ¿ves? Se ven pequeñas rajitas, ¿vale? Del tiempo. Está muy bien, no la quiero cambiar porque es su Pomito M original, pero está con sus rajitas. Lo que más me va a decir si estos kilómetros que tiene el coche son ciertos o no, va a ser el desgaste del conductor, ya sea el apoyabrazos o ya sea el asiento del conductor, como puede ser este el caso. Como vemos, el asiento del conductor, la oreja del asiento está bastante desgastada, ¿vale? Entonces es lo que nos va a dar decir cuadran los kilómetros del coche con el desgaste del interior, ¿vale? Eso por un lado. Por otro lado, podemos mirar así a un vistazo rápido los errores que nos salgan en el cuadro. A mí ahora mismo me está dando el error, ¿vale? De las pastillas. No quiere decir que las pastillas estén desgastadas, no. Las pastillas están bien, ¿vale? Pero ¿qué pasa? El sensor se ha quedado loco. Los BMWs, por lo menos los E46, solo llevan un sensor en una de las pastillas, y si ese sensor se queda loco o se estropea o sea lo que sea, ya salta el sensor de todas las pastillas. Por lo tanto, yo he mirado las pastillas les quedan bastantes, voy a tirar con el icono hasta que las pastillas se desgasten, y una vez que las pastillas ya estén desgastadas, pues lo cambiaremos y cambiaremos el sensor, que vale nada, vale con las pastillas 40 euros, con el juego de pastillas, todo, ¿vale? Muy común, ¿vale? Os voy a comentar, muy común en BMW viene siendo el error del airbag, ¿vale? El error del airbag no es ningún error que tenga ningún airbag mal ni nada, sino el error del airbag es la esterilla de debajo del asiento del copiloto, ¿vale? Que llevan una esterilla, se rompe la esterilla de tanto usar el asiento, de hacer fuerza aquí, y es cuando nos salta el error del airbag en el cuadro. Es tan sencillo como poner una resistencia por debajo del asiento en el conector y solucionado. Esas resistencias valen 4 o 5 euros, ¿vale? Es un emulador y eso ya lo venden hecho, solo es llegar, conectar y listo, ¿vale? Nosotros ahora mismo, como no nos salta el fallo, no llevamos ninguna. El día que nos salte el fallo, pues la llevaremos.
Vale, aquí nos podemos fijar también en el desgaste de botoneras y tal. Como podéis ver, el coche está cuidado, no tiene ningún desgaste de botoneras ni de nada. La modificación de la pantalla que nos hemos tenido que llevar el climatizador abajo, ¿vale? Sobre todo en el desgaste del volante y todo. Yo, por ejemplo, he tapizado este volante yo, que tenéis el vídeo aquí arriba, ¿vale? Si lo queréis hacer. Pero no he quitado el cuero original, o sea, el día que quiera quito esto y tengo el cuero original. El cuero original está un poquito desgastado, está claro. Y ahí podéis ver si también concuerda el uso del volante con los kilómetros. Bueno, por otro lado, teniendo el coche un rato arrancado, podemos ver que la temperatura tampoco suba mucho, ¿sabes? La temperatura se tiene que quedar a 90 grados, justo en medio de estas dos rayas, ¿vale? Y por más tiempo que lo tengamos arrancado, no tiene que pasar de ahí. Otra cosa sería si nos ponemos a probarlo en carretera y vemos que la temperatura baja, ¿vale? A la raya o menos. Eso nos estaría indicando que el termostato está mal. En este caso ya llevamos un ratito arrancado y la aguja va subiendo. Si lo dejamos más tiempo arrancado, subirá a 90 grados y se quedará ahí. Bueno, dicho esto, ya creo que de interior hemos visto todo lo que podíamos ver. Vamos a ver de carrocería. Bueno, pues ya una vez fuera, para ver el estado físico del coche, lo importante es fijarse en todas las rayas, ¿vale? Estas del cuadre del coche. Esto es lo que nos dice si el coche está bien cuadrado o está descuadrado. Si yo veo aquí arriba un hueco muy grande y aquí abajo un hueco pequeño normal, ¿vale? Como aquí de 2 o 3 milímetros, que es lo normal, ¿vale? Ahí tenemos un problema. Vamos a ir mirando todas. Por ejemplo, estas que suelen ser donde más se descuadra del peso de la puerta, vemos que aquí tiene 2 o 3 milímetros y vamos a mirar aquí abajo y vemos que tiene lo mismo, o sea, está bien, ¿vale? Cuadrada. Tenemos que ir mirando sobre todo en la parte delantera y en la parte trasera, que es donde más golpes se lleva un coche, ver que el hueco del maletero, la línea tiene la misma de arriba abajo y en el otro lado también tiene la misma línea de arriba abajo, ¿vale? Si no tuviese la misma línea en un lado de grosor, ¿vale? De grosor, la misma línea en un lado que en otro lado, esto quiere decir que la pieza se ha cambiado, ya sea por estética, como me pasa en mi caso, que ahora os lo enseñaré, o que ha tenido un golpe. Mirad, a nosotros aquí en el capó, si podéis ver, aquí la línea, ¿vale? Arranca de 1 centímetro casi, por decir así. No me entra el dedo, pero casi, ¿vale? Y si tiramos hacia abajo, aquí la línea, ¿veis? Es de 2 o 3 milímetros. O sea, vemos claramente, ¿ves? Cómo se va ensanchando hasta aquí. Esto es debido a que el capó de carbono, las líneas no son perfectas, ¿vale? Entonces es donde se nota que no es original. Si ponemos el capó original, cuadra perfectamente. Pero aquí se ve igual, mirad. ¿Ves? Aquí la línea arranca con un par de milímetros, pero aquí, por ejemplo, ya tiene más. Y aquí vuelve otra vez a tener ese par de milímetros. ¿Veis? Porque el carbono no está bien hecho cuadrado exactamente, ¿vale? Esto no es ningún problema, ya que sabemos que es porque la pieza se ha sustituido. Si nosotros pondríamos el original, que le tengo allí guardado, detrás de eso, quedaría perfecto. Entonces sabemos que el coche no se ha dado ningún golpe. Bueno, chicos, pues espero que os haya gustado todos estos detalles, que cuando vayáis a comprar un coche os sirvan para que no os encontréis ninguna sorpresita, ¿vale? Tengáis todos controlados. También deciros que no es lo mismo que vayáis a comprar un coche de 2.000 euros que vayáis a comprar un BMW de 6.000 o 10.000. Cuando vais a comprar un BMW de 2.000 euros, por eso se vende en ese precio. Tendrá sus cositas en la chapa, tendrá sus cositas de interior, tendrá sus cositas de motor, etcétera. Cuando vais a comprar un coche de 9.000, 10.000 euros, ese coche pues tiene que estar muchísimo mejor. Como digo, si tiene kilómetros no va a dejar de tener sus desgastes en el interior, que eso es buena señal, ya que coincide el desgaste con los kilómetros del marcador, pero de chapa
tendrá que estar bien, no tendrá que tener sus golpes, sus descuadres, tendrán que estar perfectos, ¿vale? Esas son síntomas de que el coche no ha tenido sus golpes, etc. Bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Dale a like, suscríbete al canal y hasta el siguiente vídeo.